¿Cuántos tienen expectativas hoy? Porque queremos que le digas al que está a tu costado, tanto al de la izquierda como al de la derecha, que le digas, hoy algo puede suceder. ¿Cuántos creen que hoy algo puede suceder? ¿Sí? Así que la verdad que vamos a abrir un poco nuestro corazón con Joaco desde que tuvimos que, tanto desde la preparación de esta palabra, tanto como la experiencia anterior, los dos estamos bastante sensibles y movilizados. Entonces... En ese orden. Tal cual, en ese orden. Pero realmente recién pensaba que yo no sé qué va a suceder al final de esta experiencia, pero realmente es nuestro anhelo que por lo menos todos salgamos de acá con la semilla de la revelación del Espíritu Santo en nuestros corazones, que si tal vez no entiendas todo lo que se hable o no entiendas todo lo que pase, tal vez estás de visita o es la primera vez que venís a un lugar como este, pero que sepas que hoy estás acá y que el Espíritu Santo quiere tener una conversación con vos. Y ese es nuestro corazón y eso es lo que nos moviliza. Porque entrando un poco en lo que queremos compartir hoy, es que nosotros como iglesia local, como casa, recibimos una dirección de parte de Dios sobre cuál es la temática que nos va a atravesar todo el 2026. Sabemos como que hay una dirección, hay una palabra que Dios nos dio para todo el año. Y no sé si alguien de los que pertenece a un hogar, de los que recibió el imán, recuerda cuál es esa palabra que Dios nos dio para este 2026. Muy bien, ahí ya van enganchando lo de responder, me gusta. Entonces, la dirección que el Señor, que el Espíritu nos dio para este 2026 es perseverar en la comunión. Y esto es algo que vos vas a notar que tal vez durante el año hablemos no en todas las experiencias o en todos los momentos sobre específicamente comunión, pero que vos sepas en tu corazón que todo lo que se va a construir en este año es porque está apuntando a ese gran destino, a esa gran narrativa, a esa gran dirección que el Señor nos dio, que es que como iglesia vamos a perseverar en la comunión. Y entonces te preguntarás, ¿qué tiene que ver lo que Nico dijo de la semilla del Espíritu Santo con la comunión? Y eso es lo que queremos compartir con Joaco, que el día de hoy el sentir que Dios puso en nuestro corazón es que vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y solo para que tengas tu mente ordenada, vamos a tocar 3 temas. Nosotros vamos a hablar de la promesa del Espíritu Santo, vamos a hablar, punto número 2, de la persona del Espíritu Santo y vamos a hablar del mover del Espíritu Santo. ¿Y por qué vamos a hablar del Espíritu Santo en el marco de la comunión? Y nuestro versículo que fundamenta esto está en 2 Corintios 13, versículo 14. ¿Sí? Entonces, 2 Corintios 13, versículo 14, Pablo escribe: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, muchas veces nosotros hemos hablado, o tal vez el que tenga experiencias ya de una vida cristiana, tendemos a acomodar al Espíritu Santo en ciertos dones, en ciertas manifestaciones de poder, pero acá Pablo nos está enseñando que la manifestación del Espíritu Santo en medio de nosotros es la comunión. Y si nosotros queremos ser una iglesia que persevere en la comunión, tenemos que hablar del Espíritu Santo, porque la comunión no es comunión entre nosotros, es la comunión del Espíritu Santo sea entre vosotros. Y por eso hoy queremos compartir sobre el Espíritu Santo, porque si la comunión es de Él, tenemos que conocerlo a Él. ¿Amén? ¿Vamos bien en esta dirección? Entonces, lo primero que queremos contar o hablar con Joaco es cuál es la actitud que Jesús o que la Biblia nos manda a tener respecto al Espíritu Santo. Porque recordemos que nuestra meta, nuestra dirección es que vamos a perseverar ¿en qué? En la comunión. Nosotros vamos a perseverar en la... digámoslo con fe. Vamos a perseverar en la comunión.
Y para eso, ¿a quién necesitamos? ¿A quién necesitamos? Muy bien, necesitamos al Espíritu Santo. Sin Él, escuche esto, sin Él es imposible perseverar en la comunión. Sin el Espíritu Santo no hay comunión posible. El Espíritu Santo es completamente y absolutamente necesario para perseverar hasta el final y perseverar fieles en la comunión. Ahora, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener frente al Espíritu Santo? Y eso nosotros lo encontramos en unas palabras de Jesús muy importantes que Él da a sus discípulos. Jesús, al tercer día después de haber muerto en la cruz, Él resucita con un cuerpo glorificado y está 40 días con sus discípulos en carne y hueso glorificado, enseñándoles los misterios del reino. Eso se relata al final del Evangelio de Lucas y a principio de Hechos. Y en Hechos 1:4 Jesús da la última directiva antes de ascender a los cielos. Lo último que le dice a sus discípulos antes de ascender a los cielos está en Hechos 1:4 y es lo siguiente. Contalo vos. Bueno, en Hechos 1:4, si quieren pueden abrir la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Acá nos congregamos y leemos la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Hechos 1:4. Está después de Juan. Bien. Dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran. Digan conmigo, esperaran. Bien. La promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu dentro de pocos días. Entonces la acción que Jesús les manda es a esperar. ¿A esperar qué? ¿A esperar qué? El Espíritu Santo. Que tenemos una promesa de la cual cantamos hace un ratito. ¿Se acuerdan dónde está la promesa? En Joel. Bien, pero antes de ir a Joel, quiero que oremos. Y que oremos y pensemos primeramente a quién estamos esperando hoy. ¿Por quién vinimos? ¿Qué hay hoy en tu mente, en tus emociones, en tus pensamientos que podrían ser una barrera para, en vez de estar esperando el Espíritu Santo, esperar otra cosa? Entonces te pido que cierres tus ojos y puedas vaciarte de vos mismo. Puedas arrepentirte hoy de prácticas, de pecados, del egocentrismo, y que puedas pedirle hoy al Señor una vez más. Queremos conocerte más y hoy queremos encontrarnos contigo. Aumentamos nuestra expectativa por lo que vos podés hacer hoy, porque hoy creemos que algo puede suceder. Señor, nos vaciamos de nosotros mismos. Y Espíritu Santo, te pedimos que en este ambiente, Señor, vos te manifiestes. Que encuentres en este ambiente, en esta casa, en esta familia, un lugar donde habitar, de personas que te esperan y que concretamente te esperamos a vos. Y que puedas decirlas con tus propias palabras. Iglesia, abra su boca y diga, Espíritu Santo, te esperamos. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Ven, Espíritu Santo, a este lugar. Ven, Espíritu Santo, una vez más. Inunda este lugar.
veces somos muy rápidos para pedirle cosas o que Él haga. Pero un minuto te queremos invitar a esperar. Unos instantes. Que puedas tomar conciencia de este ambiente. De la persona del Espíritu Santo. Que Él es santo. Y que tal vez necesitas pedirle perdón. Necesitamos vaciarnos de nosotros mismos, como decía Joaco. Necesitamos poner una pausa a las preocupaciones, a la ansiedad que está controlando tu corazón. Porque Él no puede llenar algo que está lleno de nosotros mismos. Pero nos vaciamos, Señor. Buscamos tu rostro. Nos arrepentimos. Declaramos nuestra necesidad de tu presencia. Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Y oramos, Señor. Esperamos que algo suceda hoy. Esperamos tu persona. Te esperamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Y en la época del Pentecostés, con Nico viendo un poco los versículos que hablan de cuántos había en el Pentecostés, ¿cuántos se acuerdan cuánto había en ese momento? ¿Se acuerdan el número? ¿Alguien se acuerda? Dice que había 120, Hechos 1. Pero después Pablo menciona en una carta que Jesús se le apareció a 500 personas cuando resucitó. Jesús resucitado se le aparece a 500 personas. Y con Nico haciendo un poquito de matemáticas, que no era muy difícil hacerlo con el celular. No, mentira. 500 menos 120, 380 personas. ¿Qué pasaron con las 380 personas que se cruzaron con Jesús, resucitado, cuerpo glorificado, pero que no estaban ese día en el Pentecostés? No esperaron, había otras cosas para ellos más importantes. Es una respuesta de que estamos haciendo una apreciación personal sobre esto, pero ¿qué es lo que estamos esperando? A veces pasan cosas gloriosas entre nosotros y nos desenfocamos rápidamente. Hoy puede suceder algo increíble, pero mañana es trabajo nuestro y esfuerzo nuestro seguir alimentando y sembrando para luego cosechar la obra del Espíritu Santo. Entonces lo que dice Joaco es súper interesante, porque hubo de 500, podemos inferir que hubo 500 personas que tenían la directiva, o al menos conocían que tenían que ir a esperar la promesa a Jerusalén, al aposento alto. Pero hubo 380 que se quedaron en el camino. No sé, se olvidaron, decíamos, ¿qué podrá pasar? Recibieron un mensaje, una notificación los distrajo, estaban muy cansados. Joaco decía, tal vez el Pentecostés era como el horario, tocaba la siesta y bueno, necesitaban dormir a la tarde. La verdad que no lo sabemos, pero queda claro que había 380 personas que olvidaron la promesa. Olvidaron la promesa del Espíritu Santo. Y era una promesa profetizada. El Espíritu Santo era una promesa que había sido profetizada. Ahora lo vamos a ver. Pero
reflexionando en esto me acordé, hay un pastor que se llama Francis Chan, él escribió un libro que es enteramente sobre la persona del Espíritu Santo y el título del libro se llama El Dios Olvidado. Y eso parece haber sido un síndrome de los discípulos de Jesús desde ese momento hasta la actualidad. Porque muchas veces vivimos un cristianismo con el Espíritu Santo como el Dios olvidado. Pero con Joaco sentíamos en nuestro corazón que nosotros vamos a ser de los 120 que estaban en el aposento alto. De que entre nosotros la promesa y la persona del Espíritu Santo no va a ser el Dios olvidado, pero sabemos que Él es el Dios esperado. Y de hecho es la única persona de la Trinidad que efectivamente se nos demanda ser esperada. Jesús nació en un pesebre de una manera completamente inesperada. Fue algo completamente inesperado para la época, pero el Espíritu Santo, Él es el Dios esperado. Y queremos esperar esta promesa, esperar su persona y que Él encuentre en nuestros corazones que hay una iglesia que lo espera. Que hay una iglesia que lo espera. Queremos ser, yo pregunto, ¿queremos ser la iglesia que espera al Espíritu Santo? Queremos ser la iglesia que está con la expectativa de que algo el Espíritu Santo puede hacer en medio de nosotros. Esa es la espera que Jesús les dijo. No era una espera pasiva, relajada, sin interés. Era una espera de expectativa, como el que espera que vaya a suceder algo. Una espera presente, consciente, completamente activa. Y ese es el Dios que esperamos. Esperamos la promesa del Espíritu Santo. Pero nosotros no podemos esperar lo que no conocemos. Por eso, la primera pregunta es, ¿cuál era la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué implicaba esperar la promesa? ¿Qué dice la Biblia sobre esta promesa? Y entonces nosotros necesitamos conocer la promesa del Espíritu Santo, la cual debemos esperar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Dónde están los que vamos a esperar activamente? Yo pregunto, entre nosotros, iglesia, este año el Señor nos va a encontrar con una actitud de espera. Entraremos en una temporada donde conscientemente estaremos abiertos a esperar el Espíritu Santo. Amén. Más o menos, si Jesús me dijese que vaya a Jerusalén y espere la promesa, y Jesús me dijese, ¿estás preparado para esperar la promesa? Vamos, transmitile lo que está en tu corazón a tu boca. Es la promesa del Espíritu Santo y realmente vivimos un Dios olvidado porque no sé si comprendemos la profundidad de la promesa. Porque si la comprendiésemos estaríamos todos gritando, ¡amén! ¡Amén! Pero en ese sentido, entonces es que con Joaco dijimos, bueno, comprendamos cuál era la promesa que ellos debían esperar. ¿Qué era la promesa? ¿Qué dice la Biblia sobre la promesa del Espíritu Santo? Luego de lo que vamos a hablar de lo que sucede antes, pero este versículo que vamos a leer es el que se menciona en Hechos 2 después del Pentecostés, que es Joel 2:28. Y esta es la promesa. Y sucederá que después de esto derramaré mi amén. Sobre toda. No sé si al lado tenés un holograma o un fantasma, pero si es de carne y hueso lo que tenés al lado, decirle, somos parte de esto. Y si se lo dijiste de un lado, decís el del otro también, ya que estamos.
Vos que sos de carne, somos parte de eso. Porque el Espíritu se va a derramar sobre toda carne. Amén. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿No es tremendo? Esta es la promesa, hermanos. Esta es la promesa. Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo y lo demás. Hermanos, esta es la promesa. Una promesa que después mismo Jesús hace sobre el Espíritu Santo. En Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Y en general solemos tener como el gran acontecimiento sobre el Espíritu Santo el Pentecostés, ¿o no? Pero si miramos unos versículos, unos capítulos antes en Juan, o sea, en otro libro, en Juan 20, Juan 20, Jesús ya había muerto, Jesús ya había resucitado, pero los discípulos todavía no lo habían encontrado. Y tenemos una escena en la que los discípulos están encerrados en una habitación por miedo a que los maten porque los judíos habían matado a Jesús. Bien, ese es el contexto. Y Juan 20, 19 dice: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu. Amén. Y ya después en Hechos tenemos la escena del Pentecostés que llegamos a leer. Pero hermanos, no sé cuál es su contexto y no sé cuál es la historia de todas las personas que están acá. No sé cuánto tiempo, hace cuánto conociste al Señor, si fuiste lleno del Espíritu Santo alguna vez, o si creemos que hoy va a ser el primer día, pero hoy creemos que van a pasar algo. Porque sobre personas que fueron llenas del Espíritu Santo en un cuarto por Jesús resucitado, luego se encontraron en el Pentecostés con un derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, perdón la expresión, pero el Espíritu Santo no es una cuestión de touch and go. El Espíritu Santo no viene y se va. Con Nico leyendo esto, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero el Espíritu Santo puede venir hoy. El Espíritu Santo, Dios vive en nosotros. La persona del Espíritu Santo habita entre nosotros y puede venir hoy. Hoy algo puede pasar, hermanos. Hoy algo puede pasar. Hoy puede ser que personas se sanen. Hoy puede pasar que muchos reciban dones. Hoy puede suceder que muchos sean tan conmovidos a un nivel de que no pueden parar. Obras del Espíritu Santo entre medio nuestros. Pueden ser que algunos vean visiones y que hoy vivamos la promesa de Joel. Siempre y cuando sepamos lo que estamos esperando y esperemos lo que conocemos. Y hoy leímos la promesa. Y hoy esperamos la promesa. Hoy somos parte de esos 120 que esperaron una promesa. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar.
De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Pensemos un momento en esta escena. 120 personas esperando. Yo creo que no dimensionaban lo que estaban esperando, no sabían lo que iba a suceder. En un momento donde evidentemente había mucha gente en la zona, porque luego de esto se acercan muchas personas extranjeras y judíos y escuchan cómo personas que ellos dicen son galileos, cómo es que hablan y yo les entiendo. Una obra del Espíritu Santo. Hermanos, yo creo que hoy algo puede suceder. Y quiero que oremos una vez más y llenemos nuestro corazón de expectativa. Lo que acabamos de leer es conocimiento. Y a través del conocer sabemos qué esperar. Y hoy oremos porque lo que esperamos hoy llegue una vez más. Y hermanos, quiero que oren ustedes. Ahí en su lugar, que cierren todos sus ojos. Y digamos, Espíritu Santo, vos podés venir aquí y ahora a habitar entre nosotros. Creemos que vos hoy podés llenar este lugar con tu presencia. Y este lugar se puede llenar de tu gloria. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, ven a este lugar. Hoy algo puede suceder. Te esperamos, Espíritu Santo. Te esperamos, Espíritu Santo. Amada familia, lo que Joaco decía es para empezar a entender la profundidad de la hermosura de la promesa del Espíritu Santo. Y Joaco dijo algo muy interesante, y es que el Espíritu Santo está en nosotros y Él puede venir. Y algunos dirán, Joaco acaba de disasociar. Como que No. Esa es la profundidad de la hermosura de esta promesa. Que hasta ese momento, la realidad, la persona de Dios era una realidad externa al ser humano. Pero cuando el Espíritu Santo descendió, ahora Dios no habita
en templos hechos por manos humanas. Él habita en corazones hechos de carne. Esa es la promesa. Y Pablo, Efesios 1, dice que el Espíritu Santo esté en sus corazones. Es el sello, es la garantía de que Dios va a redimir y va a cumplir su promesa de salvación. Pero al mismo tiempo, aún así, el Espíritu Santo puede venir y llenar este lugar. Y esa es la promesa, que nosotros estamos llenos del Espíritu, pero Efesios 5 nos dice, sean llenos del Espíritu. Y continuamente vamos a vivir esa realidad. Hay una realidad que ya es, pero todavía hay más. Todavía hay algo que puede suceder adentro nuestro, entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestras familias, en las personas que nos rodean, en nuestros trabajos, en las personas que conocemos. Aún hay más del Espíritu que se puede derramar. Y entonces Joaco habló de la promesa del Espíritu Santo. Pero yo quiero hablar unos minutos de Él, de la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Y muchas veces nosotros hemos tenido un concepto errado de quién es el Espíritu Santo. O incluso de cuál es una de sus principales funciones para estar en esta tierra. Y Joaco leyó un pasaje, Juan 14, versículo 16. Jesús dice, yo les enviaré a otro consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con ustedes. Jesús envía el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Una de las funciones principales que le arde al Espíritu Santo en su corazón es estar con vos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunión en el Espíritu, es porque hay personas que tienen comunión con el Espíritu Santo. Pero acá la pregunta no es si el Espíritu Santo está con vos, sino si vos estás con Él. El Espíritu Santo está con vos. Pero la pregunta es, ¿vos estás con Él? Porque solo podemos tener comunión con alguien que conocemos. Solo podemos tener comunión con alguien que conocemos. Perdón, Espíritu Santo, por olvidarte tantas veces. Muchos han confundido al Espíritu Santo como si fuese él un poder. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene poder, pero él no es un poder. ¿O han pensado que el Espíritu Santo es como una fuerza? Y la Biblia dice que él irrumpe con fuerza, pero él no es una fuerza. La Biblia dice que Jesús sopló el Espíritu, pero Él no es un viento. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino.
El Espíritu Santo es la presencia de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo es Dios en esta tierra. El Espíritu Santo es el que aplica la obra de la salvación en el corazón de los justos. El Espíritu Santo es real. Él está acá. Él está en medio de nosotros. Él no es ninguna fuerza. Él es una persona. Y es tan real como vos y yo, como la persona que tenés a tu lado. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo es bien real. El Espíritu Santo está acá. Y Él es una persona. Él es Dios. Y Él está en nosotros. Pero también está en este lugar. Él está donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Él está. Y nosotros decimos que es una persona porque la Biblia dice que es una persona. Pero para que alguien sea una persona tiene que cumplir al menos 3 características mínimas. Una persona tiene que tener intelecto o la capacidad de tener intelecto. Una persona tiene que tener voluntad. Y una persona tiene que tener emociones. Es lo que nos diferencia del reino animal a los seres humanos, por ejemplo. Pero ¿será que el Espíritu Santo cumple con estas características bíblicamente? ¿Será que el Espíritu Santo tiene intelecto? ¿Tiene voluntad? ¿Será que el Espíritu Santo tiene emociones? El Espíritu Santo tiene intelecto porque Juan 16:13, Jesús hablando sobre el Espíritu Santo dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Jesús en un solo versículo está diciendo que el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla y el Espíritu Santo guía. Y yo no creo que ninguna especie de fuerza impersonal y volátil pueda guiar, oír y hablar. Eso es señal de que el Espíritu Santo es una persona que piensa, tiene intelecto, tiene la capacidad de pensar. Y de hecho, en el libro de los Hechos, 60 veces se menciona al Espíritu Santo. Algunos teólogos dicen que el libro de los Hechos tendría que ser llamado no los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. Porque 60 veces se menciona al Espíritu Santo y en la mayoría de las veces se le atribuye un verbo de acción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo empoderó, el Espíritu Santo sopló, el Espíritu Santo prohibió que vayan a evangelizar a ciertos territorios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de pensar y también de decidir. Por eso el Espíritu Santo no solo tiene intelecto, sino que también tiene voluntad. En 1 Corintios 12, que habla de los dones, dice que el Espíritu Santo reparte dones de acuerdo a su propia voluntad. El Espíritu Santo es una persona que Él hace lo que Él quiere. El Espíritu Santo no es un Dios que nos sirve a nosotros. Nosotros somos los siervos. Él es el jefe. Y muchas veces nosotros hemos creído que el Espíritu Santo tiene que responder a nuestros modelos, que tiene que ir a donde nosotros le decimos, que tiene que hacer lo que nosotros le ordenamos. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y Él no solo tiene intelecto, también tiene una voluntad que quiere cumplir. Y nuestra misión es responder a su voluntad. No es que Él haga de acuerdo a nuestra voluntad. Pero ¿saben lo que es hermoso de la persona del Espíritu Santo? Que Él, siendo Dios, en su infinita misericordia, según Hechos dice que quiere ponerse de acuerdo con nosotros.
Porque dice que le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice Hechos. Esa es la maravilla del Espíritu Santo. Y por eso creo que también el Espíritu Santo tiene emociones. ¿Será que el Espíritu Santo puede tener algo tan humano como emociones, como sentir? Pero creo que todos, o por lo menos si ya estás hace algunos años como creyente, sabés que hay un versículo en algún lado de la Biblia que está en Efesios 5, que dice: no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Y sí? ¿Sabes qué dice eso? Que el Espíritu Santo tiene un corazón que puede sentir orgullo de sus hijos, que puede estar lleno de amor, de misericordia, pero un corazón que también puede ser herido. Y en el contexto del pasaje, claramente el Espíritu Santo, su corazón se hiere cuando pecamos, porque está hablando de que no haya entre ustedes rencores, que no haya pleitos, que no haya peleas. Está hablando el apóstol Pablo, está dando directrices pastorales. Y claro, el Espíritu Santo sí se hiere cuando criticás en lo secreto y disfrutás del chisme. El Espíritu Santo sí se hiere cuando ves a alguien en necesidad y te da lo mismo. Sí se hiere cuando pensamos y juzgamos a otra persona en nuestro corazón sin conocerlo. El Espíritu Santo sí se hiere. Pero viendo la instrucción de Jesús en Hechos 1:4, pienso que tal vez el Espíritu Santo también se hiere cuando Él es ignorado. Cuando nosotros vivimos nuestra vida cristiana como si Él no existiera. Tal vez el Espíritu Santo se hiere cuando creemos que lo que Él hace es demasiado alocado para nosotros. Tal vez el Espíritu Santo se hiere cuando creemos que nuestros planes son mejores que su voluntad. Tal vez el Espíritu Santo se hiere cuando juzgamos en nuestro corazón o cuando lo relegamos a un Dios de segunda clase, porque Él es el Dios de los raritos que lloran demasiado. O peor, es el Dios de segunda de los que oran y se le empieza a mover así la manito. Pero tal vez tendríamos que pedirle perdón al Espíritu Santo. Por considerar que lo que Él hace no está a nuestra altura de madurez. Pero Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiere. Y déjame decirte un problema, una situación. El problema no está en el que llora o en el que reacciona el Espíritu Santo. El problema está en nosotros. Si frente a la majestad de su presencia, frente a la gloria de Él, frente a la inmensidad de su poder, a vos no se te mueve un solo pelo. El problema no lo tiene el que lo siente. El problema es si no se te mueve un pelo frente al Dios del universo. El Espíritu Santo es una persona. Y si Él entra acá y derrama de su gloria, creo que pasaría lo que pasó en Hechos 2, en Hechos 4, que dice que la casa empezó a temblar, no las personas, el edificio empezó a temblar.
del peso, del nivel de su gloria. Perdón, Espíritu Santo. Perdón, Señor, si te limitamos porque teníamos vergüenza ajena. Perdón, Señor. Perdón si creíamos que nosotros éramos demasiados para ti. O si metimos en un manual lo que vos podías o no podías hacer. Cambia nuestro corazón, Espíritu Santo. Yo no estoy justificando ningún tipo de ni manipulación ni exageraciones. Al contrario, creo que necesitamos recuperar la reverencia y reconocer la sensibilidad del corazón del Espíritu Santo. Y saber que Él puede venir y lavarnos. Y que si Él encuentra en nosotros un corazón que lo espere, un corazón que lo espere nada más, ninguna otra cosa, solo que lo espere, algo puede suceder hoy.
Hermanos, es muy difícil que si sentimos al Espíritu Santo, algo no pase en nosotros. Y quizás muchos ahora están siendo conmovidos, están siendo llenos del Espíritu Santo. Algunos están sintiendo cosas. Y te pedimos que no neutralices lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. No neutralices la reacción que debes tener frente al Espíritu Santo. Si habláramos un poquito sobre el mover del Espíritu Santo en la historia, y ya hablar de la Biblia es hablar de la historia del Espíritu Santo y del mover. Y seguro varios en este lugar han estado en ambientes donde el Espíritu Santo se ha hecho presente. Podemos hablar de avivamientos, pero sin irnos muy lejos, hay personas que hoy están entre nosotros, que han sido instrumentos para avivamientos, aún en nuestro país. Por eso, hermanos, no podemos simplemente hacer ojos ciegos a lo que el Espíritu Santo ya ha hecho. Y honramos personas que han sido instrumentos porque le han dicho que sí, han esperado del Espíritu Santo y han decidido compartir. Muchos conocen a Carlos Anacondia, muchos conocen a Claudio Freyson y muchos más. Podemos hablar de avivamientos y aún muchos pueden acá hablar de su propia historia. En mi ciudad, una ciudad en Buenos Aires, hace muchos y no tantos años, hace aproximadamente 40 años, mi abuelo y mis papás estaban en una ciudad donde estaba literalmente llena de casas umbanda, considerada una ciudad adrogué, una ciudad masónica y construida con un diseño masónico, donde se aproximaba más o menos a una casa umbanda por manzana o cada 2 manzanas. Una misión imposible. Pero una iglesia con una congregación que decidió en ese momento esperar al Espíritu Santo y creer que el Espíritu Santo podía cambiar una ciudad, que a través de ello se podía multiplicar. Y hoy es una ciudad que no tiene casas umbanda, y si aparece una, desaparece al instante. Crecí en una familia en medio de una crisis. Yo viví un milagro, no tendría que estar acá hablando. Fui diagnosticado a muerte a mis 6 meses de vida. Ni siquiera quizás en la lógica mis papás se podrían haber casado porque mi mamá fue abusada de chica. Pero las distintas obras del Espíritu Santo, las distintas llenuras del Espíritu Santo van construyendo una historia y van multiplicando lo que Él da en personas, en otras personas y en otras personas. Hermanos, si hoy podemos hablar del Espíritu Santo y hoy algo puede suceder, es porque hoy estamos honrando el mover del Espíritu Santo durante toda la historia. Y así como se vivió, queremos vivir hoy lo que el Espíritu Santo tiene en este lugar para nosotros, si lo esperamos. Hermanos, el Espíritu Santo se puede mover entre nosotros hoy y se está moviendo. Creemos que muchos en este lugar están creciendo sus expectativas por lo que el Espíritu Santo puede hacer hoy. Quizás muchos en este lugar nunca fueron llenos del Espíritu Santo y creen y su expectativa está creciendo porque hoy puede suceder. Quizás de lo que muchos están hablando y vos nunca viviste, hoy puede suceder.
Esa es la espera, hermanos. Familia, esperamos a alguien hermoso, a alguien poderoso, una persona que no merecíamos, de la que no somos justos ni siquiera hablar, pero hermanos, fuimos incluidos. El testimonio de Jesucristo habla de que fuimos incluidos en el poder habitar y que Él habita entre nosotros. Pero como ya dijimos, Él habita entre nosotros y hoy puede suceder algo. Es un clamor que nace del corazón que dice: ven, llénanos, Espíritu Santo. Y tal vez ya habías escuchado esa frase y tal vez en la mente de muchos dice: pero eso es algo de la iglesia moderna. Eso es algo que surgió ahora. Pero yo busqué un poco y parece ser que clamar, que ese deseo que dice ven Espíritu Santo, resulta ser que no es algo moderno. Déjame leerte una oración del siglo XI, de la iglesia medieval, que dice: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Déjame leerte un cántico del año 1390 que dice: oh Consolador, acércate, aparece dentro de mi corazón y enciéndelo. Déjame leerte un himno congregacional que cantaba Martín Lutero en el 1500. Ven Espíritu Santo, Señor Dios, llena con la bondad de tu gracia el corazón, el ánimo y la mente de tus fieles. Parece ser que la iglesia canta ven Espíritu Santo no en el 2000 ni en el 1900, desde que Él descendió. Y porque me imagino, y solo déjenme imaginar y que podamos entender esto, que tal vez de los 500 que escucharon a Jesús decir esperen la promesa, 400 y pico fueron al aposento alto. Pero se cree que más o menos entre lo que Jesús dijo y lo que pasó el Pentecostés pasaron 10 días. Entonces yo me imagino que tal vez llegaron esos 480 y estaban con expectativa, pero de repente después de 1, 2, 3 días, 10 días, nosotros no podemos esperar a veces una vigilia, que nos cansamos y nos vamos. 10 días esperaron. Pero en esos 10 días me imagino que los que se quedaban empezaban a preguntar: che, pero ¿vos viniste por la promesa? Y se armaba como no sé, déjame imaginar, había como un rumor en el aposento alto y se escuchaba como ese bullicio, ¿no? 120 o un poco más de personas hablando. Hey, pero ¿vos escuchaste que Jesús dijo que esperemos la promesa? Sí, yo lo escuché. Y veía uno, y vos estás acá por la promesa, y de repente llegaba uno que vino medio tarde. Pero ¿vos qué haces acá? No, vengo por la promesa, vengo a esperar la promesa. ¿Vos estás esperando la promesa? ¿Vos estás esperando? Y de repente se daban cuenta que todos estaban unánimes, en un mismo sentir. Todos estaban esperando la irrupción del Espíritu Santo. Y en ese momento, tal vez lo que era como una conversación desprolija, de repente empezó a sonar más como un canto, como un himno, como lo que viene cantando la iglesia hace 2000 años. Entonces yo te invito a que vos pienses cómo hubiese sido ese momento en el aposento alto, que te pongas de pie, porque vos me dijiste que sos uno de los 120 que espera. Entonces ponete de pie, porque nosotros hoy estamos esperando algo. No estamos como espectadores,
tenemos un mandato y es: esperen, porque algo puede suceder. Hay alguien que va a venir, hay alguien que está en medio de nosotros, pero Él puede venir. Y sabían que era el Espíritu Santo. Y esa conversación pareció transformarse más en un clamor o en una canción que empezaba de a poco a decir: Santo, Santo, ven, ven Espíritu Santo. Llena esta casa con tu gloria. Parecía como se transformaba como en un clamor de todos. Santo, ven Espíritu Santo. Santo, tu gloria llena la casa. Espíritu Santo, ven. Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Tenemos reverencia ante ti. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Desciende una vez más. Irrumpe en este lugar. Ven Espíritu Santo.